Bueno, y vamos a otra de las informaciones destacadas de las últimas horas. La jueza Karen Atala cree que se sacó el estigma de ser una mala madre tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratifica que fue discriminada por los tribunales chilenos por su condición sexual. Entre varias medidas de reparación, el Estado de Chile tendrá que realizar un acto público de reconocimiento internacional por haberle quitado la tuición de sus hijas. Queremos conocer más detalles sobre los alcances de este fallo en el contacto con la abogada de la Corporación Humanas, Catalina Lagos. Catalina, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Mauricio. Quiero partir preguntándote, me imagino que has visto una carta que se publicó ayer en el diario El Mercurio del ex esposo de Karen Atala, donde él se pregunta abiertamente cómo es posible que en un juicio internacional se considere víctimas a 3 de sus hijas, e incluso en su nombre se pidan indemnizaciones por los supuestos daños que ellas habrían recibido, si por años a ellas no se les preguntó siquiera qué les parecía todo esto. Sí, la verdad, Mauricio, que ese es un tema que no es nuevo. Las niñas saben de este juicio internacional desde el comienzo del juicio y siempre han estado enteradas desde que el caso estaba en la Comisión Interamericana hasta que luego pasa, ¿cierto?, a la Corte Interamericana de este proceso. Adicionalmente, la sentencia de la Corte Interamericana que salió hace unos días desarrolla latamente este tema y lo resuelve de manera completa, por lo que nos parece que no vale la pena hacer eco, ¿cierto?, de la opinión del señor López. ¿Y usted podría resumirnos qué es lo que dice la Corte en este punto? Porque tengo entendido además que las niñas sí testificaron y participaron en este juicio a través de deposiciones que fueron anónimas y por escrito para no perturbarlas a ellas personalmente. Justamente, las niñas donde no fueron oídas y donde no se respetó, ¿cierto?, su derecho a ser escuchadas fue ante la Corte Suprema de Chile. Ahora, ante la Corte Interamericana fueron llamadas por el tribunal a presentarse para hacer efectivo su derecho a ser oídas y las niñas... 2 de las niñas concurrieron a hacer efectivo este derecho, quisieron hablar evidentemente con las medidas de privacidad, ¿cierto?, que solicitamos los representantes de Karen y las niñas porque nos parece importante, ¿cierto?, cautelar su privacidad y cuidarlas de una mayor sobreexposición. Sí, sobre esta dirigencia, el mismo López dice que se designó para, entre comillas, ¿no?, las comillas las pone él, para asesorar esta delegación a una psiquiatra que no es su médico tratante, sino que la misma profesional que ya había declarado en favor de una de las partes del juicio. A ver, la psiquiatra de la que habla el señor López es perito en el caso, por lo tanto es una persona, un profesional imparcial. De modo que la verdad es que sí, podría hacerme cargo de todas las partes de la carta del señor López, sin embargo nos parece al equipo jurídico que está compuesto por Corporación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas, nos parece que no vale la pena seguir profundizando en este tema. ¿Qué significa este fallo para el resto de la sociedad chilena? Obviamente me imagino que Karen Atala no es la única mujer homosexual que pueda estar en una situación similar. ¿Cuánto es el número de mujeres que puedan vivir esta misma situación? ¿Qué impacto va a tener en nuestra vida más cotidiana? La verdad es que este fallo va a beneficiar no solo a las mujeres lesbianas, que por supuesto son muchísimas, sino que además a todos los hombres homosexuales y también a las personas transexuales y transgéneros, porque el fallo no se limita a decir que la orientación sexual es una categoría prohibida para discriminar, sino que además establece que la identidad de género también lo es. Por lo tanto, nos parece que este fallo marca un antes y un después y asegura, ¿cierto?, a las personas con una orientación sexual y una identidad de género diversa que el derecho internacional de los derechos humanos está detrás de ellos. Correcto. Bueno, Karen Atala no ha hecho declaraciones después de esta resolución, pero sí lo ha hecho una de sus voceras, Kiana Lorenzini. Quiero invitarlos a escuchar lo que dijo ayer. En la lectura del fallo se reconoce que solo se escuchó a 2 de ellas y no a una tercera. Y además lo reprochable a mi juicio es que además la Corte no solo no escucha a una de ellas, sino que presume la voluntad de esa niña no escuchada. Existió un caso puntual, coyuntural, del año 2004, que efectivamente pudo haber transgredido temas de derechos humanos, pero no así que existe una legislación o una política en la materia. La verdad es que nosotros no tenemos la iniciativa, de manera que si el Poder Ejecutivo nos invita, evaluaremos la posibilidad de existir o no según las circunstancias, pero yo no puedo darle una respuesta en estos momentos anticipada. Lo que el Estado chileno hizo en 2004 no tiene reparación, fracturó la vida familiar y así lo reconoce la Corte Interamericana. Sí, soy madre por opción. Sin embargo, se me negó el derecho a criar a mis propias hijas por un prejuicio
y a la existencia de un estereotipo negativo sobre las personas de orientaciones sexuales diversas. Hoy recibo tranquila este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene a restablecer el imperio de la justicia para mí y mi familia, revirtiendo la jurisprudencia que por años me privó de la tuición de mis hijas. Lo recibo con la certeza de que ha quedado claro que las familias son diversas en su composición e iguales en dignidad. Abogada, bueno, ahí había una serie de reacciones, ¿no?, generadas después del fallo de este caso. Quería preguntarle por dos cosas. Una, lo que dice uno de los abogados que ha trabajado con ustedes, porque yo también lo comprendo, o sea, no hay reparación que ni monetaria ni de ningún tipo que pueda devolverle todo el hecho de haber sido madre de esas niñas, ¿no? 3 hijas. A mí me imagino que me quitaran mis 3 hijas y no me importaría que me devolvieran nada, nada podría terminar con ese tema, por una parte, y por otro, ¿qué consecuencias ve que pueda ocurrir en el Poder Judicial chileno? Porque los propios jueces dijeron que ellos, en el fallo, se establece que ellos no discriminaron a Karen Atala. Claro. A ver, respecto a lo primero, ¿cierto? Evidentemente el daño que se le hizo a Karen es irreparable. La privaron, ¿cierto?, de la posibilidad de criar a sus hijas en base a un prejuicio por su orientación sexual. Y esperamos de todas maneras que se cumplan, ¿cierto?, las medidas que estableció la Corte con el fin de repararla. Ahora, en relación con las opiniones del Poder Judicial, nos parece que representan, ¿cierto?, la necesidad de que se cumpla la medida que estableció la Corte en el sentido de capacitar a todos los miembros del Poder Judicial en todos los escalafones, es decir, en todos los niveles del Poder Judicial, con el objeto de que se les entreguen las herramientas necesarias para que ellos sean capaces de comprender, ¿cierto?, la magnitud del fallo de la Corte Suprema y en qué sentido es discriminatorio. Ahora, quiero insistir en lo que comentábamos recién. Esta decisión, este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿podría ser considerado vinculante respecto de futuros casos que ocurran en nuestro país? A ver, por supuesto, las sentencias, ¿cierto?, de la Corte Interamericana son obligatorias y establecen ciertas medidas de reparación que deben cumplirse en un caso concreto. Ahora bien, aparte de esas medidas de reparación para el caso concreto, hay medidas de reparación que se llaman garantías de no repetición y tienen efecto generalizado y que buscan que nunca más en Chile vuelva a ocurrir un caso como el de Karen Atala. Ahora, las sentencias de la Corte Interamericana sin duda son obligatorias para el Estado. Eso quiere decir que son obligatorias para los 3 poderes del Estado. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.